Hola a todos, mi nombre es Julia Andrea Manosalva y junto con mis compañeras hemos preparado nuestra sustentación de la fase 3. Nuestro grupo es el número 10. Nuestra presentación está conformada en 4 partes. Primero, hablaremos de la distribución chico cuadrada, de la cual yo estoy encargada. Segundo, la distribución hipergeométrica a cargo de nuestra compañera Lady Paula Manrique. Tercero, la prueba de hipótesis de una cola por Lady Juliane Jacome. Y por último, la prueba de hipótesis de 2 colas por Karen Vanessa Rivera. La distribución chico cuadrada se representa con la letra griega HIT elevado al cuadrado o en inglés CHIT elevado al cuadrado. Surge cuando sumamos 2 cuadrados de variables normales. Una característica importante es que solo toma valores positivos. En otras palabras, es una distribución que nos ayuda a analizar datos categóricos. Nos sirve para realizar pruebas de hipótesis. Por ejemplo, si queremos comprobar si 2 variables están relacionadas o si son independientes, podemos utilizar una prueba de chi cuadrada. En cuanto a las características, depende de los grados de libertad. Cada valor de grado de libertad genera una distribución chi cuadrada distinta. Cuando los grados de libertad son pequeños, la curva es muy asimétrica hacia la derecha. A medida que los grados de libertad aumentan, la distribución se vuelve más simétrica y se parece a la normal. Para calcular la chi cuadrada se hacen varios pasos. Primero, se definen la hipótesis y el nivel de significancia. Después, se determinan los valores observados y los esperados. Luego, aplicamos la fórmula de chi cuadrada, que es la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Posteriormente, se buscan los grados de libertad. Se compara el valor calculado con el de la tabla. Y finalmente, se decide si se acepta o se rechaza la hipótesis. Les daré un breve ejercicio de donde vamos, cómo aplicaremos estos pasos para comprenderlo un poco mejor. La siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemáticas de 2 universidades. Acá observamos por un lado la UDI y tenemos por otro lado la Universidad Santo Tomás. En la tabla observamos los datos de la cantidad de estudiantes clasificados según las calificaciones obtenidas. Por ejemplo, en la UDI, 2 estudiantes fueron deficientes en matemáticas, 8 regulares y 18 buenos. En total, en la sumatoria en forma horizontal, 28 para la UDI, para la Santo Tomás en total es 44. También en la parte baja del cuadro obtenemos en total según cada condición, es decir, 20 estudiantes deficientes, 32 estudiantes regulares y 20 buenos. Ahora bien, la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Para responder a la pregunta planteada, se hace uso de la distribución chi cuadrado. Hagamos el procedimiento. El primer paso es plantear la hipótesis. En este caso, se tiene que la hipótesis H sub 0 será no influye el tipo de la universidad y la hipótesis alternativa será que sí influye el tipo de universidad. Se tomó el margen de error alfa igual a 0.005 porque es el valor estándar más usado. Ahora vamos a proceder a calcular las frecuencias esperadas de cada uno de los datos. Esta frecuencia se calcula del total de la fila por el total de la columna y lo dividimos por el total de los datos de la muestra. Por ejemplo, en la UDI, para 2 su frecuencia esperada será 28, que es total de los estudiantes de la UDI, multiplicado por 20 y dividido por 72, que es el total de datos, es igual a 7.7778 puntos. Y así lo hacemos en todas las celdas y con los resultados construimos la tabla de frecuencia esperada. De manera que ya tenemos las tablas de las 2 frecuencias. Ahora procedemos a calcular el chi cuadrado de la siguiente manera. Es igual a la sumatoria de la frecuencia observada
menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, incluyendo los datos en este caso. 2 menos 7.7778 elevado al cuadrado sobre 7.7778, es decir, la frecuencia esperada. De la misma manera, procedemos para cada uno de los datos y al tener toda la operación genera que el chi cuadrado calculado es 31.60. El siguiente paso es determinar los grados de libertad, donde los grados de libertad es igual al número de filas menos 1, multiplicado por el número de columnas menos 1. En nuestro caso, el grado de libertad será 2, ya que hay dos universidades, menos 1 multiplicado por la cantidad de columnas que tenemos deficiente, regular y bueno. Por lo tanto, colocamos 3 menos 1. De manera que en este caso, al hacer la operación, me da que los grados de libertad es igual a 2. Ahora hacemos uso de la tabla de distribución chi cuadrado. En la misma se observa el grado de libertad. Acá lo tenemos, 2. Vamos a interceptar la fila del grado de libertad, destacada en rojo con la columna del margen de error, el cual es 0,05. De manera que se obtiene el chi cuadrado por tabla, que en este caso es al interceptar la columna con la fila 5,9915. Ahora bien, el chi cuadrado calculado es de 31.60. Debemos comparar esos dos valores de chi cuadrado según la teoría. Es decir, que si el chi cuadrado calculado es mayor que chi cuadrado de la tabla, entonces se procede a rechazar la hipótesis h sub 0 o lo que es lo mismo, se acerca a la hipótesis alternativa. Si el chi cuadrado calculado es menor que chico cuadrado de la tabla, entonces se procede a rechazar la hipótesis alternativa. En nuestro caso, el chi cuadrado calculado es de 31.60, es mayor que chi cuadrado de la tabla, que es 5,9915, de manera que se rechaza la hipótesis nula, lo que nos permite concluir que el tipo de universidad sí influye en la calificación de matemáticas. Ahora doy paso a mi siguiente compañera, Lady Paola, quien continuará con el siguiente tema, que es distribución hipergeométrica. Buen día, mi nombre es Lady Manrique y vamos a definir qué es la distribución hipergeométrica. Esta es una distribución de probabilidad discreta, es decir, que se aplica cuando los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria son finitos o contables. En este caso, describe la probabilidad de obtener número específico de éxitos en una muestra tomada sin reemplazo desde una población finita que contiene una cantidad conocida de éxitos y fracasos. Lo importante aquí es destacar que no se reemplazan los elementos después de cada extracción, lo que la diferencia de las distribuciones como por ejemplo la binomial, donde sí hay reemplazo. En conclusión, esta distribución se utiliza cuando queremos saber cuántos éxitos podemos obtener en una muestra extraída sin reemplazo, desde una población en la que hay una proporción conocida de éxitos y fracasos. Ahora vamos a ver los parámetros que rigen esta distribución. N representa el número total de elementos en la población. K es el número total de elementos que se consideran éxitos en esa población. N menos K, aunque no aparece directamente como parámetro, representa pues la cantidad de fracasos. N es el número de elementos que vamos a extraer sin reemplazo de esa población. Y la variable aleatoria X representa el número de éxitos que obtenemos en esas extracciones y se expresa de la siguiente forma. X sigue una distribución hipergeométrica con n elementos en la población, k éxitos y n extracciones, como lo representamos en esta imagen que lo colocamos ahí. Ahora vamos a centrarnos en la fórmula, donde n es el tamaño de la población, k el número total de casos favorables, n es el número de extracciones sin reemplazo y x es el número de casos favorables del cual se requiere calcular la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo saber cuándo se usa esta fórmula? La muestra se extrae sin reemplazo, hay solo dos categorías posibles que son éxito o fracaso y se conoce el número total de éxitos y fracasos en la población.
Por ejemplo, en una urna con 10 bolas, 4 son amarillas, que son los éxitos, y 6 son azules, que son los fracasos. Si se extraen 3 bolas sin reemplazo, pues, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean rojas? Este es un ejemplo claro para esta distribución hipergeométrica. Hola a todos, mi nombre es Lady Jacome y yo les voy a hablar sobre la prueba de hipótesis de una cola. En estadística se usa para determinar si un parámetro poblacional como la media o la proporción es mayor o menor a un valor en específico, pero no es igual. Con este procedimiento podemos decidir con base en datos si rechazamos o no la hipótesis nula sobre la población. El cálculo de esta estadística ayuda a determinar la puntuación de Z o la puntuación de T, dependiendo del tamaño de la muestra y de si se conoce la desviación estándar de la población. Tenemos una fórmula para realizar esta prueba. Nos dice la fórmula, que es la media de la muestra menos la media de la población bajo la hipótesis nula. La desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Los dos resultados se hace una división para llegar a una hipótesis alternativa. La hipótesis de una cola se utiliza cuando la pregunta de investigación sugiere una dirección específica. Y si se quiere saber si el valor es mayor o menor, pero no se le da importancia a la otra dirección. La prueba de cola derecha se realiza si se sospecha que el parámetro poblacional es mayor que el parámetro supuesto de la hipótesis nula, es decir, la media del muestreo es menor o igual a la media poblacional. En cambio, en la hipótesis alternativa, la media del muestreo es mayor que la media poblacional. En cambio, la prueba de cola izquierda se realiza si se sospecha que el parámetro poblacional es menor que el parámetro supuesto de la hipótesis nula, es decir, la media del muestreo es mayor o igual que la media poblacional en la hipótesis nula. Pero en la hipótesis alternativa, la media del muestreo es menor que la media poblacional. La prueba de una cola se enfoca en detectar si un parámetro es mayor o menor que un valor en específico, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Aquí se formula una hipótesis nula que generalmente representa el estado normal o la base. Luego, con los resultados, tenemos la hipótesis alternativa, que representa el cambio de una sola dirección, sea derecha o izquierda. Según los datos obtenidos, se decide si hay suficiente evidencia para rechazar o aceptar la hipótesis nula. En psicología, la hipótesis de una cola es una herramienta útil para evaluar cambios específicos en una dirección, optimizando así el análisis estadístico cuando se tiene una predicción clara basada en teoría y en evidencia previa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karen Rivera y vengo a hablarles sobre la hipótesis de dos colas. Una prueba de hipótesis de dos colas se utiliza cuando queremos evaluar si existe la diferencia significativa entre dos grupos sin precisar si una medida es mayor o menor que la otra. ¿Por qué dos colas? La cola se refiere a las áreas de ambos extremos de una distribución normal, la forma de la campana. Con esta prueba estamos mirando tanto si un grupo es mayor que el otro, que sería la cola derecha, como si un grupo es menor que el otro, que sería la cola izquierda. ¿Cómo funciona? El planteamiento sería, se formulan dos hipótesis. Hipótesis nula, que sería la hipótesis cero, que es cuando no hay efecto y los grupos son iguales, y la otra sería la hipótesis alternativa, que sería la hipótesis 1, que es cuando ya hay un efecto y los grupos son diferentes. Que la prueba de estadística, se utiliza una prueba significativa, ejemplo de t-TEST, y el valor crítico, si el valor P es menor que el nivel de significancia, un ejemplo sería de 0.05, se rechaza la hipótesis 0. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? El rechazo de la hipótesis 0 indica que hay evidencias suficientes para decir que hay un efecto. El no rechazo de la hipótesis 0, no hay evidencia suficiente para decir que hay una diferencia significativa. ¿Cuál es la importancia? Que permite a los investigadores hacer inferencias sobre poblaciones basadas en muestras, fundamentando conclusiones en datos empíricos.